Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Nuech. Yo aquí estoy presentando mi trabajo de tesis de maestría en automatización industrial de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que hemos estado desarrollando con el doctor Eduardo Campos Mercado como tutor y también como cotutor el doctor Aníbal Zanini. Este trabajo se trata de un sistema pitch, de un aerogenerador de eje horizontal, que es eso lo que quiere decir HAWT. Y este sistema modelizado en Simulink se comunica a través de OPS Server con una SCADA industrial, ¿sí? Para tener la capa de visualización eh, y poder operarlo de una manera un poco más atractiva y tangible. Lo que vamos a ver en esta presentación es qué es un aerogenerador. Vamos a presentar el problema de la variación de la magnitud de velocidad del viento, cómo influye en la generación de potencia. Se va a presentar la hipótesis y la solución propuesta en este trabajo. Y también se van a mostrar los resultados obtenidos por el modelo matemático propuesto para la planta y de la simulación también, ¿sí? Después se va a ver también lo que es la implementación del SCADA industrial, una captura de las pantallas, de cómo se opera, qué muestra. Y también realizamos la comunicación y programación con Arduino y una Raspberry Pi del lazo automatizado para ver el comportamiento de un motor de corriente continua con un encoder incremental. Y para finalizar vamos a ver las conclusiones del trabajo. Bueno, un aerogenerador es básicamente una máquina que convierte la energía cinética del viento en energía rotacional, el convertidor mecánico, que finalmente se transforma en energía eléctrica, que tras ser acondicionada en caso de ser requerido, se inyecta en la red, por ejemplo. Bueno, cuando giran las palas del aerogenerador sobre su propio eje, como en la imagen de la izquierda que estamos viendo, en la pala, a lo largo del eje de la pala se ubica lo que es el sistema de pitch, orientación y ángulo de ataque, con lo cual se puede lograr un control sobre la velocidad de rotación de la máquina para cuando la velocidad del viento varía, ¿sí? De esta manera poder lograr una velocidad de rotación continua. Esa sería la esencia del funcionamiento. Después los aerogeneradores, bueno, tienen distintas partes, como muestra acá la imagen. Las partes principales, digamos, para el interés del control, vamos a decirlo, si bien hay un montón de los automatizados, eh, los dos que se modelizan acá matemáticamente es el sistema de orientación, o YOW, que es esa corona verde que se ve en la torre, muy grande, y después, bueno, el sistema pitch para lo que es el control del ángulo de ataque de las palas. El sistema YOW lo que hace, por otro lado, es cambiar la orientación de la góndola. La góndola es todo el equipo completo, ¿sí? Toda la parte de arriba, que se ve ahí donde está el generador, una caja multiplicadora, un freno, donde están todos esos equipos alocados, eso es lo que se conoce como góndola o nacelle. Y bueno, todo eso se puede orientar y cambiar la posición respecto al viento con ese sistema, ¿sí? Bueno, ¿qué es un sistema pitch y por qué usarlo? Un poco les adelanté recién. Acá se ve en la animación que está acá presentada cómo se produce eh, un desprendimiento de borde cuando el ángulo de ataque aumenta en un perfil aerodinámico, ¿sí? Si nosotros agarramos la pala de la imagen anterior y hacemos un corte transversal de la sección y lo miramos de frente, vamos a ver este perfil alar o perfil aerodinámico, ¿sí? En este caso está sometido a un flujo y se ve cómo al variar el ángulo se comporta de distinta manera aerodinámicamente. Bueno, todo esto tiene distintas incidencias a nivel estructural, a nivel velocidad de funcionamiento, en los distintos fenómenos que se desarrollan en la turbina a medida que ésta funciona. Acá básicamente, digamos, lo que se observa es que cuando el ángulo de ataque se incrementa, ¿sí? se genera un esfuerzo de arrastre mayor a la sustentación. El esfuerzo de arrastre es una fuerza que va paralela, alineada al viento, en este caso son estas líneas que vemos acá, y eso iría generando un esfuerzo axial contra la turbina. En cambio, la fuerza de sustentación es la fuerza útil que me va a transformar
la velocidad del viento en energía rotacional de la turbina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la velocidad del viento se incrementa demasiado, bueno, la velocidad de rotación de la máquina se va a disparar también y se va a producir distintos fenómenos poco graciosos para la estructura, como puede ser el empanamiento de la máquina u otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante manejar el sistema pitch para tener un control sobre este parámetro. Se observa a la izquierda de la animación distintos tipos de sistemas. Los sistemas pueden ser pasivos o activos. Por ejemplo, un sistema pasivo mecánico puede ser el de la imagen de arriba, de la izquierda, donde se observa que el ángulo de ataque de las palas va a variar en base a esfuerzos centrífugos a medida que la máquina rota. Y un sistema activo, que es como el que se trabajó en este trabajo, es un sistema con un motor eléctrico como la imagen de abajo, ¿sí? De abajo a la izquierda. Bueno, como les comentaba, si la velocidad del viento crece en gran medida, hay vientos huracanados o distintos fenómenos, se puede llegar a aumentar la velocidad de rotación de la máquina de manera descontrolada, lo que puede resultar en el colapso de la máquina. ¿Sí? Ya llega un momento que la aceleración es tal que no se puede controlar y está colapsa. Ahora, ¿qué preponderancia tiene una mínima variación de este ángulo en el sistema pitch? Bueno, acá en el gráfico de la derecha, en el gráfico de efectos de un sistema de paso variable en el generador, se observa cómo las curvas de performance de las máquinas son distintas para distintas posiciones del ángulo de ataque de la máquina para una velocidad de viento dado. ¿Sí? Por ejemplo, acá se ve como a 15 metros sobre segundo. Si el ángulo este 0, se tiene aproximadamente unos 77 kilowatts. ¿Sí? Y como si lo incremento en 2 grados, me voy a 92 o 93. Y si lo disminuyo en 2 grados, me voy a 50 kilowatts. O sea, hay una variación de potencia enorme con una variación de más o menos 2 grados. ¿Sí? Como para que se entienda un poco la influencia del sistema y por qué es importante implementarlo. Y por último y no menos importante en este slide, acá se tiene una ecuación de potencia, porque ¿cómo mido yo la energía captada por la máquina? Bueno, es esta ecuación que se ve aquí debajo, que es un medio de SP por ρ por A por U al cubo. Bueno, U es la velocidad del viento, A es el área de barrido, ¿sí? que queda descrita por la máquina cuando está rota, ρ es la densidad del aire y CP es el coeficiente de potencia. El coeficiente de potencia, para hacerlo sencillo, es básicamente la potencia obtenida sobre la potencia contenida en el viento. ¿Sí? O sea, esta máquina tiene un CP dado, un coeficiente de potencia dado, que hace que un porcentaje de la energía se transforme y otro se desperdicie o se pierda o se transforme en calor, por ejemplo. Entonces ahí es donde interviene este CP. Yo, al modificar el ángulo de ataque de la máquina, estoy trabajando sobre ese parámetro. Entonces, si yo hago un medio de ρ por A por U al cubo, yo tengo la energía contenida del viento y a multiplicarla por CP es la potencia que obtiene mi máquina. ¿Sí? Y actuando sobre este CP es que yo puedo controlar la potencia de salida. ¿Sí? Bueno, la hipótesis planteada fue un lazo, como se ve aquí a la derecha, es un lazo en cascada, donde voy a controlar la velocidad. Si bien podría controlar la potencia directamente por la ecuación que les mostré anterior, nos parecía que un approach un poco más directo era controlar directamente la velocidad de rotación, y es por eso que se tomó como set point y como la variable de interés acá las RPM. ¿Sí? Se observa después que el sistema pitch va a tener un PID, esto muy a grandes rasgos lo que se tenía en mente, y además también entra al sistema la U, que es la velocidad del viento. Después a la izquierda, bueno, son la curva teórica de potencia, la curva negra sería ese medio de ρ por A por U al cubo que les comentaba, y la roja sería la misma ecuación afectada por el coeficiente de potencia. Y luego se observa aquí en esta imagen entre 7,5 metros por segundo y 15 aproximadamente, se
se observa una recta paralela al eje de abscisas. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la zona de control, ¿sí? La zona de control en la que interviene el sistema pitch, puede ser un sistema de frenos, distintos sistemas, pero en este caso estamos enfocándonos en el sistema pitch. Modifico el ángulo de ataque y hago que, aunque la velocidad del viento se incremente, la potencia generada sea la misma, ¿sí? Varía el ángulo de ataque de las palas de la animación que se mostró recientemente, y esto hace que la generación de potencia permanezca constante, ¿sí? Variando ese ángulo de ataque. Y bueno, efectivamente los resultados fueron los esperados. Igual esto es una máquina que ya está muy estudiada, así que esta curva no tiene nada de novedoso. Bueno, en Simulink lo que se hizo fue este diagrama de bloques de la derecha, que está explicado un poco teóricamente en el lazo real de la izquierda, ¿sí? Donde el bloque de la hipótesis está un poco más desarrollado y se observa que se usó un controlador proporcional, que me amplifica el error que me entra en el lazo principal, y ese error me entra al PID anidado o rápido del sistema en cascada, que actúa sobre los servos. Estos servos son los actuadores que me van a hacer variar el ángulo de ataque de las palas, y eso me va a afectar la velocidad de rotación, y como resultado voy a tener un coeficiente de potencia dado, ¿sí? Que es el que me va a afectar la ecuación que les mostré anteriormente. Y todo esto me va a resultar en una variación en la velocidad, ¿sí? Por eso ahí se ve que las salidas son las RPM. Bueno, en el diagrama de la derecha lo que se ve a la izquierda es el modelo matemático del aerogenerador, y a la derecha hay dos bloques, que es el bloque viento, que es la generación del viento. En este caso, el viento se puede expresar muy bien por una función densidad de probabilidad continua, como lo es la función de Weibull, que tiene un coeficiente, un factor de forma y un factor de escala que se puede asumir para distintas regiones geográficas, y con eso poder generar viento de manera probabilística, ¿sí? Eso es lo que se hizo en el bloque viento. Y el bloque de abajo a la derecha es el bloque del sistema pitch, que es donde se encuentran los controladores en cascada, con el bloque este que les estoy mostrando aquí a la izquierda. Y bueno, arriba a la derecha el OPC Config Real Time es un bloque de configuración de las comunicaciones OPC. En este caso se utilizó OPCDA. Si bien ahora se utiliza muchísimo y se recomienda utilizar OPC-UA por un tema de simplicidad, se utilizó OPCDA. Bueno, el modelo matemático se obtuvo siguiendo un poco un paper del doctor Eduardo, que está posteado en la página de Willy, la editorial Willy, de uno de los libros principales con los que trabajamos, que es Wind Energy. El doctor Eduardo lo que hizo, tomó un approach de seguir la convención de David Hartenberg, que quizá la hayan oído mencionar en lo que es el ámbito de la robótica, y con esta convención se llega a las ecuaciones de Euler-Lagrange con 3 grados de libertad, en este caso, para llegar a la ecuación finalmente que está aquí expresada, ¿sí? Bueno, la convención de Knight-Hartenberg se asume que el aerogenerador está compuesto por 3 eslabones principalmente, con sus respectivas ternas, que están ubicados en sus orígenes, que se observan en la imagen de la izquierda. Y este arreglo matemático lo que hace es simplificar mucho todo lo que es el cálculo, ¿sí? Entonces, con esta asunción se puede llegar al modelo que se muestra en la ecuación de la derecha, y se observa que las entradas de mi sistema son mis tau, ¿sí? Y bueno, y la salida en este caso vamos a estar actuando directamente sobre la velocidad de rotación de las palas, pero bueno, las entradas son los tau, que serían principalmente el torque del sistema Yow, o de orientación o guiñada, que era la corona verde grande que les había mostrado. Otro torque de la fila 2 sería el torque producido para la rotación de las palas, sería el segundo grado de libertad, y el tercero
sería la desalineación de lo que es el centro de gravedad del rotor cuando este gira respecto al origen de la góndola, así que se observa ahí en la figura de la izquierda. Si se producen desalineaciones, se inducen fuerzas bueno, que no son para nada buenas, ¿sí? Cuando se monta la turbina, se logra un balanceo y se hace que ese esfuerzo sea el menor posible. Para este trabajo se asumió que esa carga es nula. Después, bueno, G serían todas las cargas gravitacionales, C son las cargas de Coriolis, y D sería la matriz de inercia, ¿sí? Y bueno, Q son los vectores del sistema, que serían en este caso los ángulos rotados por los distintos grados de libertad, y bueno, Q' son las derivadas de las velocidades y Q' las aceleraciones. Y acá abajo a la derecha se ve un poco lo que hay en el bloque grande de aerogenerador que les mostré recién, que es una S-function, que es la que se ve aquí de aerogenerador, que tiene 3 entradas y 6 salidas en este caso. Nosotros estamos trabajando principalmente sobre TH2P, que se ve aquí, que sería la velocidad de rotación de las palas. Después, bueno, estos bloques acá que se ven, tacómetros, batímetros, son simplemente para orientación porque acá no se toma en cuenta ninguna dinámica de instrumentos. No es que estoy tomando o considerando la dinámica de un instrumento, sino que directamente agarré los valores de Simulink y a través del OPC generé un bloque que me comunica estos datos con el SCADA directamente, ¿sí? Así que no hay dinámica de instrumentos. Bueno, las salidas del sistema son las que se ven aquí. Arriba a la derecha se tiene la evolución del modelo matemático para un viento dado. Se observa que hasta 50 segundos aproximadamente el sistema no vence el rozamiento estático, luego empieza a acelerar libremente hasta que llega a la zona de control, a las 25 RPM, y fíjense que ahí entra en la zona de control y se queda en esa región actuando los actuadores. Los actuadores se ven aquí abajo a la derecha y se ve como cuando el sistema entra a la región de control, la posición deseada sería el PID, o en realidad en este caso un control proporcional lento, que mide el error, lo amplifica y le dice a los actuadores tu set point son estos grados, y la posición medida finalmente la que el PID anidado le dice a los actuadores que se debe colocar en esa posición, y se observa que lo sigue perfectamente. Y bueno, esto sería lo que es la respuesta del modelo. Bueno, ya yendo un poco a la parte de SCADA, se tomó en este caso, se programó en System Platform 2023, el SCADA de este sistema. Y bueno, la arquitectura recomendada por el fabricante, una de ellas, es la que se muestra en esta imagen. Y se observa que los Supervisory Clients, o Visualization Nodes, que se ven acá, que son estas 4 PCs, son los nodos de operación o runtime, que se le suele decir. Luego los de la derecha sería la estación de ingeniería. Con esas dos máquinas yo puedo programar mi SCADA, mis pantallas y modificarlo a gusto. Y esas modificaciones hacerle un deploy a los runtime, ¿sí? Después, bueno, en la segunda fila, yendo izquierda a derecha, se tienen los drivers de comunicación, que son los encargados de traducir la medición de planta o de los controladores o de OPC o lo que sea que me está alimentando datos, me lo traduce para que System Platform lo entienda. Esos datos van a los AOS o Application Object Servers, que son los objetos que tienen las configuraciones de comunicación, las pantallas, y esos valores son publicados en el SCADA. ¿Sí? El SCADA, para los que nunca trabajaron con este concepto, es Supervisory Client and Data Acquisition, o sea, cliente supervisor y adquisición de datos. Es un sistema que me permite controlar, visualizar y ver también cómo funcionó el sistema, ¿sí? Por eso es un sistema de operación y adquisición de datos. Es para esto simplemente, ahora cuando lo vean en la imagen quizá quede un poco más claro. Después, bueno, el resto de los nodos no sería tanto necesario describirlos, y bueno, debajo los
caso puede ser un PLC, un OPC server, puede ser también, bueno, sacando por OPC donde se puede comunicar distintos tipos de controladores. Con esta arquitectura puedo operar mi SCADA, ¿sí? Bueno, como OPC server se había tomado en un principio el Matricon, que tiene una versión gratuita, pero por limitaciones de tags se avanzó con Aveva Edge, que es un SCADA de menor escala respecto a System Platform o InTouch, si alguno escuchó hablar de InTouch en algún momento, y se toma el rol de OPCDA server, ¿sí? Se observa ahí en la cruz roja cómo está activado el rol de OPC. Se activa el rol de OPC y debajo a la izquierda se observa cómo, por ejemplo, en Simulink puedo agarrar una variable y enviarla hacia ese OPC server. Bueno, ese OPC server a su vez se comunica a través de los bloques drivers de la arquitectura que les mostré recién y puedo visualizar valores finalmente en el SCADA, como por ejemplo abajo a la derecha, donde tengo distintos anemómetros con distintas magnitudes de velocidad en metros sobre segundo, con sus respectivas animaciones. Bueno, arriba a la derecha se observa que la imagen principal del SCADA simula una estación meteorológica con geolocalización de activos, donde estoy viendo la posición geográfica de mi parque eólico en este caso. En realidad el modelo matemático es de un aerogenerador y se cuadruplican los datos sumando una desviación estándar, como para que sea un poco más divertido el sistema y no sea tan aburrido. Entonces se simula que existe un parque eólico. Y fíjense que hay un botón que dice Parque 01 y al presionar en ese botón puedo ver, por ejemplo, lo de abajo a la derecha, que es el aerogenerador, ¿sí? Se tiene ahí una combo box que dice Aero 100, yo ahí puedo variar y poner el 100, 200, 300 o 400, y si bien la imagen es la misma, los valores que me trae cada uno son los correspondientes a cada uno de los 4 aerogeneradores. Bueno, después, como para finalizar el trabajo, se hizo una simulación en real time con el SCADA. Ahora que todos conocemos un poco más el concepto de SCADA. SCADA también lo que tiene son alarmas, ¿sí? Se generan alarmas que pueden ser high, 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 low, low, low. Es para cuando una variable supera ciertos valores y me tiene que llamar la atención a mí como operario para evitar un desastre. Se observa cómo a los 5 segundos se arranca el sistema con la simulación y se observa que activo el modo manual. Tiene un PID, el PID anidado que controla el sistema pitch, también tiene modo operación manual, donde yo aprieto manual e ignoro el PID y puedo posicionarlo como yo quiera. Y llevo el ángulo de los motores a 15 grados. ¿Sí? Se observa como la curva amarilla llega a 15 grados. Saco el check de manual y me vuelve a modo automático y fíjense que el sistema vuelve a cero. ¿Por qué? Porque fíjense que el sistema ni siquiera había arrancado, está en cero. Acá en la curva de speed, fíjense que quedó en cero, nunca aceleró. Entonces, ¿por qué voy a usar mi actuador si mi sistema no arrancó? Entonces, ahí es donde entra en juego el bumpless del PID y vuelve a tomar el control y vuelve a cero. ¿Sí? Empieza a acelerar, al igual que la curva anterior, hasta que llega a las 25 RPM y llega a la zona de control. Vean, acá está la respuesta, esto de manera automática, y ahí queda. Otra observación es que este PID se controló de manera manual, estaba en modo automático, hasta que ocurrió esto. Luego que se hizo, bueno, se hizo un cambio de set point, y fíjense que el sistema empieza a acelerarse de manera desmesurada, y fíjense que se observa una saturación en las variables aquí, y bueno, y el sistema empieza a acelerarse. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el controlador que se utilizó no es control adaptativo, lo que se ejecuta, por lo que si no hay una linealización alrededor de ese punto, bueno, pueden pasar estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo soluciono este error? Lo coloco a nivel manual, veo alertas en el SCADA y llevo el ángulo de posición a cero. Fíjense que baja abruptamente a cero, el sistema acelera y lo llevo otra vez a 15 grados de manera manual. Y ahí vean que se produce una desaceleración del sistema, una reducción de velocidad,
y ahí lo engancho nuevamente a modo automático. Y fíjense que acá se da esta respuesta, más o menos a los 350 segundos, y el sistema vuelve a controlar y llega a set point. Ahí le vuelvo a ejecutar otro cambio de set point y fíjense que quedan las 25 RPM tal cual venía funcionando antes. Bueno, esta fue la simulación final del trabajo para demostrar que el sistema funcionaba. Como siguientes pasos se podría tomar un control adaptativo para que esto no ocurra a través de game scheduling u otras metodologías para evitar este tipo de errores. Pero bueno, también la idea era probar lo que son las alarmas del SCADA. Entonces por eso se usó esto. También se implementó un modelo escala a través de Arduino. En principio se quería hacer con Arduino, se planteó el circuito con Tinkercad para ver que este funcionara y bueno, y se verificó que funcionaba. Se quiso implementar en Simulink y se observó que no le daba la memoria al Arduino para todo mi algoritmo, entonces tuve que salir a implementar una Raspberry Pi, por eso acá había un tablero ya prolijo y bueno, tuve que salir a buscar otro controlador que tenga más memoria porque no le daba la capacidad del Arduino. Y acá está el motor de continua y se observa que tiene una pala de plástico que le imprimí con una Ender 3, una impresora 3D, y que fue con el cual lo calibré también, ¿sí? Para ver que indique los valores correspondientes. Y acá en la punta tiene el encoder incremental. Lo que es la inversión de giro se hizo a través de este integrado que está acá en el protoboard, no sé llevar por este cable, y luego, bueno, aquí está la fuente. Bueno, el modelo escala se implementó con control de lógica difusa, que era una de las premisas del trabajo, pero en el documento definitivo no se implementó con lógica difusa porque las distintas bibliografías no recomiendan que se usen para esta aplicación y se utilizó un PID. Bueno, acá se observa cómo la lógica difusa a través de sus funciones de membresía que fueron seteadas en Simulink llegan a setpoint, pero fíjense que cuando llega a setpoint pega como distintas variaciones de velocidad y como que no se queda eh, bien estático en ese valor, y esto se debe a la resolución del encoder, entre otras, por las observaciones de los experimentos realizados. Fíjense aquí debajo en la curva del actuador que nunca llega a setpoint, como que no le da la resolución para llegar al ángulo deseado, siempre se pasaba, y bueno, y por eso se reflejó en ese comportamiento. Pero bueno, la idea era mostrar que funcionaba esta metodología de control, si bien no es recomendada, funciona. Bueno, conclusiones del trabajo. Este trabajo no es de un desarrollo de sistemas novedosos, ya que estos sistemas son implementados hoy en día. Lo que sí es este trabajo es la explicación de cómo modelizar estos equipos, simularlos en real time y comunicar con escala industrial. Con la metodología de trabajo implementada se puede modelizar cualquier tipo de planta y experimentar comportamientos de no solo sistemas de control, sino también sistemas de escala. Se pueden medir los tiempos de actuación del personal a través de las alarmas. Así que me parece que es una excelente herramienta de capacitación de personal de planta. Respecto al SCADA utilizado, es una solución escalable y agnóstica a todo tipo de marcas y nos sirve para visualizar en tiempo real el estado y la ejecución de parques eólicos distribuidos por todo el mundo. Además también, al ser escalable, se puede asociar a distintos sistemas como puede ser un MES, inteligencia artificial, machine learning y otras aplicaciones. Y también posibilidades de implementar en sistemas de mantenimiento predictivo. Otra conclusión que se obtuvo es que no se pudo realizar la simulación en real time junto con la simulación de hardware in the loop al mismo tiempo. Esto sería un trabajo interesante también para hacer como próxima etapa en otra oportunidad. Los encoder incrementales, o este en particular, no posee una resolución y o precisión adecuada por el comportamiento que les mostraba recién. Y aunque tanto Arduino como Raspberry no son un PLC o DSS industrial, nos permiten experimentar y obtener resultados aproximados con muy bajo presupuesto de forma muy intuitiva. Y bueno, aquí está un poco la bibliografía utilizada para el trabajo. Muchas gracias.